Bienvenidos nuevamente. Hola Gustavo. Hola. Estamos con Gustavo Perednik, nuestro entrevistado de hoy. Gustavo vive en Israel y anda por estos días aquí por Argentina difundiendo su último libro, Matar sin que se note, libro que trata sobre los avances de las investigaciones sobre el atentado a la AMIA, editado por Planeta. Y bueno, un gusto, Gustavo. Teníamos ganas de conversar contigo sobre algunas de tus miradas de temas judíos, con lo cual no tengo otra que empezar preguntándote algo muy obvio que habrás repetido 200 millones de veces, pero que para mí es clave. ¿Qué es ser judío? Ser judío es un dato de la realidad, de la gente nace judía y por lo tanto no agregaría más al hecho de que es una identidad que viene o de nacimiento o en algunos pocos casos de conversión. De acuerdo con la definición tradicional de quién es judío, es toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo. Si la pregunta es un poco más amplia y qué es el judaísmo, yo diría que es una civilización religiosa portada por un pueblo. Para portar esta civilización, para ser portador, uno no tiene que ser religioso, pero es una civilización de raíces religiosas y por lo tanto el vínculo para con el judaísmo en algún momento pasa por lo menos por una simbología judía. Y además con la característica esencial que la puerta de entrada al judaísmo necesariamente pasa por algo religioso. Esto no quiere decir que la vida judía tenga que ver con ello, y por eso entiendo que vuestra difusión de valores judíos y de judaísmo tiene que ver más con una visión laica del tema, a la cual yo respeto mucho y espero que ese mutuo respeto y amistad que nos une, Darío, permita que la gente sepa que las diferencias de ideas no tienen por qué llevar a enfrentamientos personales, ni mucho menos. No, me interesa mucho esto primero, ¿no? Que decís que es que uno nace judío, y está claro que hay todo un modo de entrada al judaísmo desde lo que son las conversiones religiosas, pero a mí me suena como muy fuerte esto del nacimiento judío, porque, y lo pregunto sabiendo la respuesta igual, pero para abrir el diálogo, ¿no lo asemeja como a un dato genético, esto de que lo judío es algo que uno lleva en la sangre? Bueno, pero sería lo mismo de cualquier otro grupo. Si uno nació argentino, nació argentino. ¿Es lo mismo ser judío? No, es muy distinto. Pero es lo mismo en el sentido de que uno no tiene por qué atribuir una cuestión genética el tema del nacimiento. ¿Por qué insisto en lo de genética? Porque en día la genética y la biología son factores poco relevantes. Se supone que un judío nace no en la estratosfera, sino que nace en un hogar judío. Esto es en términos generales, y por eso el nacer judío te da la identidad judía. Lo que me parece que es una visión muy abierta y flexible del tema, porque no le pide al judío un cierto comportamiento y ni siquiera un cierto pensamiento para definirlo como tal el halajá. Es una postura casi minimalista. Con haber nacido judío ya es suficiente. Lo que yo creo que al revés de presentarlo como una carga genética es una especie de liberación de todo lo demás. No, la genética no juega un rol muy importante. Está claro que se puede ver también al revés, ¿no? Esto de las cargas y las liberaciones, porque por otro lado, digamos, no estás como demasiado esclavizada la idea de lo judío al hecho de haber nacido. Digo, en este sentido, con el dato halágico de lo que se llama mal llamada ley del vientre, ¿no? Que no solo es nacer judío, sino a partir de una cierta normativa, que es un vientre, o sea, una transmisión matrilineal. Bueno, eso es nacer judío. Pero ¿y por qué nacer judío no podría ser nacer de padre judío? Podría ser, pero no es lo que la tradición judía estableció jamás. Es decir, podría ser cualquier cosa. Podría ser que nacer judío fuera nacer en la aldea de Helm o en un kibutz. Pero no es. Vos sabés que cuando Ben Gurión intentó de algún modo redefinir la identidad judía, habiendo creado un Estado moderno en el siglo XX, que requiere de distintos parámetros, envió cartas a los principales eruditos rabinos de su época, religiosos y no religiosos, sionistas y no sionistas, pidiéndoles ayúdenme a una redefinición de la identidad judía. Las respuestas fascinantes y un poco aburridas porque se repiten todas ellas, unas 40, 50 respuestas, fueron publicadas en un libro que se llama Jewish Identity, identidad judía. Y coinciden todos en que, como no tenemos otra definición al alcance de la mano, la definición del halajá debería ser la definición del Estado moderno también. No porque sea buena, sino porque no hay otras.
Y esto es lo que hay que tener en cuenta siempre. Cuando vos optás por un camino, tenés que ver, bueno, cuáles son las alternativas. La otra alternativa es una anarquía de definiciones, donde para ser judío cualquier cosa es suficiente, y esto es un poco mucho. En el caso del Estado de Israel, definió como norma para saber quién es judío y por lo tanto es el retornante el que crea este nuevo Estado, a toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo, que es lo que decía la halajá. Y esto se complicó con el caso del hermano Daniel, que supongo que conoces bien. En 1963 llega este sacerdote francés que había nacido judío y que se convirtió al catolicismo y quería llegar a Israel, Oswald Rufeis en su nombre, para convertir a judíos al cristianismo. Y de acuerdo con la ley del retorno, él tenía todo el derecho porque había nacido de madre judía. Y ahí la ley del retorno se modificó, en el sentido de que en estos momentos es judía toda persona nacida de madre judía o conversa al judaísmo, siempre y cuando no practique otra religión. Es decir, para ser judío, de acuerdo con la ley del retorno israelí, uno no tiene que ser religioso, pero si es religioso tiene un solo camino, que es la religión judía. Cualquier otra religiosidad lo apartaría de la definición de judío, no lo aparta de otras. Yo tenía entendido, por ahí me equivoco, que hay, digamos, la forma de entender quién es judío a partir de la idea de retorno en Israel, había tomado la definición nazi. Esto es una patraña más de las muchas que circulan por ahí, y una patraña especialmente lacerante porque intenta poner a las definiciones de Israel con definiciones innombrables. Primero, en todo caso, si hubiera algo de similitud repelente entre lo que hizo un movimiento que quiso destruir al pueblo judío y en buena medida casi destruye Europa, y un movimiento pequeño que quiso rescatar al pueblo judío y darle una patria y salvarlo de las garras del primer movimiento sádico y asesino, si hubiera alguna similitud, en todo caso los nazis la tomaron de judaísmo, no al revés. Porque, no, está bien. Pero de todo modo no. Se entiende a lo que voy. Las leyes de Nuremberg lo que tienen es que de 1935 no pudieron definir racialmente al judío. No. Es decir, se llenaban la boca de racismo, pero el nazismo no fue racista. El nazismo fue judiofóbico. Utilizaba el racismo para darle una especie de aureola de racionalidad mal puesta. Pues es que el famoso cartel de la oposición antinazi decía: queremos un ario de raza pura, rubio y de ojos celestes como Hitler, alto como Goebbels y esbelto como Goering. Lo que mostraba la clave, esta gente no podía estar en ningún manual de razas. Y las leyes de Nuremberg, que hablaba para proteger a la raza, no pudo dar una sola definición racial de quién es judío. Nunca los alemanes lograron una definición racial porque no la hay, los judíos no somos una raza. Entonces, a la única definición a la que llegaron es que judía es toda persona que tiene por lo menos un abuelo registrado en una sinagoga. Si uno quiere encontrarle la vuelta y decir esto es parecido a la definición de la halajá, que dice quien nació de madre judía o conversa al judaísmo, cualquier cosa puede encontrar, pero no tiene nada que ver una con la otra. Ni en su objetivo ni en su esencia tampoco. Quiero volver al tema de la tradición que hablábamos antes, porque yo veo ahí, me gustaría tu reflexión, como una tensión, una contradicción entre postular por un lado que la tradición del judaísmo, la halajá, define quién es judío a partir de la matrilinealidad. Y por otro lado, el nacer en una familia judía excede que la madre sea específicamente judía. No creo, yo creo que nacer en una familia judía implica que ambos sean judíos, madre y padre. Esto es una familia judía, digamos, sin tensiones adicionales, sino con las tensiones naturales que tiene toda familia. Sí, sin tensiones adicionales con respecto a la identidad judía. Correcto. En serio, puede ser, un chico puede nacer en un hogar judío, madre y padre judío, que les importe un comino el judaísmo. Puede nacer. Y puede tener 1000 tensiones. Podría nacer en un hogar de padre y madre judío que los dos sean asesinos. Todo es posible. No. Pero no agreguemos datos que son, digamos, adicionales, que no tienen nada que ver con el tema esencial. En una familia judía, sin más datos que el hecho de que el padre y madre sean judíos, por supuesto que puede haber tensiones, pero en donde el padre y la madre no sean los dos judíos, las tensiones se agravan con respecto a la identidad judía. Esto es casi lógico.
Si hay un madre y padre que son ajedrecistas, cuando le tengan que enseñar a su hijo a jugar al ajedrez no va a haber ninguna tensión al respecto. Si uno de los dos es ajedrecista y el otro no, es muy posible que alguna tensión aparezca donde a uno le parezca demasiado y al otro le parezca demasiado poco. Lo mismo va para con el tema judío. Si los dos son judíos, se supone que habrá menos tensión. Ahora, vos me podés decir muy bien, bueno, pero puede ser que la madre quiera más y el padre quiera menos, ya lo sé. Pero eso digamos, también existiría si uno fuera no judío. La situación es más grave en cuanto a sus tensiones de identidad si uno de los dos no es judío. Ahora, la halajá, siendo mucho más flexible de lo que uno supone, no pide en su definición que madre y padre sean judíos, que sería la lógica. Sino al revés, bueno, está bien. Si no nace en un hogar que está constituido por padre y madre judía, como mínimo que la madre, que es la que más influye en la identidad judía en los primeros años de vida, en la identidad en general, en la judía en particular, sea judía. Esto a mí me parece que tiene una lógica muy clara, igual creería en ella porque es parte de la tradición judía, pero si no creyera en ella, aún mi lógica me tiende a mostrar que es el camino viable. Has logrado armonizar fe y razón. En eso, en eso. En eso sí.